Esta noche vamos a presentar el libro titulado Las caras y taras del racismo, segregación y discriminación en Bolivia, para lo cual tenemos una testera con los invitados que nos harán las palabras de presentación y bienvenida a este acto académico. Voy a pedir, por favor, en primera instancia, me puedan acompañar a agradecer con un caluroso aplauso las palabras de bienvenida a cargo de nuestro señor rector regional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, el señor Flavio Escobar Llanos. Muchas gracias, Fernando. Realmente para mí es un gusto darles la bienvenida tanto a los amigos de la testera, a los autores del libro, a los representantes de la fundación que nos apoya en este esfuerzo y a todos ustedes por participar en este evento. Creo que la propuesta que vamos a escuchar, las investigaciones que se han desarrollado en este libro son muy importantes y oportunas para la situación en la que estamos en el país. Yo, algún momento, cuando me hice cargo del rectorado regional, expresaba esta preocupación y sentido de sentir que hay una grieta que se está abriendo en nuestra sociedad, y es una grieta realmente muy peligrosa que deberíamos evitar. Y creo que este es un aporte significativo para poder entender este proceso y para poder mejorar nuestra actitud frente a este problema. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco por su presencia. Agradecemos las palabras de bienvenida de nuestro queridísimo rector regional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. A continuación voy a permitirme invitar a hacer uso de la palabra al señor Georg Döpfner, quien es representante en Bolivia de la Konrad Adenauer Stiftung. Buenas noches, muchas gracias por la invitación que me permiten la palabra. Quiero agradecer mucho a la invitación de la UCB que puedo estar con ustedes en esta noche de la presentación de este libro. Ya tuvimos el tema de la segregación y del racismo, no solo en Bolivia, sino en otras partes también, como nuestro tema en la Fundación Konrad Adenauer. De hecho, también el tema de la participación política indígena siempre estuvo al centro de nuestro trabajo aquí en Bolivia. Y así que agradezco muchísimo de tener la posibilidad de estar en esta testera con los autores, con las autoridades de la Universidad Católica Boliviana y antes de todo con todos ustedes. Agradezco mucho su interés que muestran ustedes con su presencia en esta noche. No quiero hablar mucho, creo que la idea es más bien que después demos unos comentarios acerca de lo que vamos a escuchar, así que les agradezco muchísimo que están con nosotros y ya hemos apoyado a la Universidad Católica como Fundación Konrad Adenauer en libros anteriores de Rafael Loaiza sobre este tema, que creo que es un tema tremendo, muy grande para justamente discutir la segregación étnica y lo que ella tiene de impacto en la vida política y social del país, lo que eso significa para el desarrollo de Bolivia. Y con esto ya no quiero hablar mucho más, sino ya dar paso a los siguientes expositores. Les agradezco muchísimo su presencia y ahora vamos a entrar a la discusión, supongo. Gracias. Agradecer de manera muy especial a través de su representante a la Konrad Adenauer Stiftung por el apoyo incondicional que ha brindado a la Universidad Católica y en especial al Departamento de Comunicación Social para que este tipo de investigaciones puedan convertirse en un aporte que pueda dinamizar la discusión sobre temas de actualidad de nuestro país. A continuación voy a presentar y voy a invitar
hacer uso de la palabra en esta testera, a la señora Stephanie Alenda. Ella cuenta con una licenciatura en Letras y Civilización Española en la Universidad de Nisa Sofía. Es magíster en Letras y Civilización Española, DEA en Sociología en la Escole de Hautes Estudes en Ciencias Sociales en París, con un doctorado en Sociología de la Universidad de Lille 1 y un postdoctorado del Ministerio de Relaciones Exteriores francés. Actualmente ella se desempeña como directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Es directora de la carrera de Sociología en su sede Santiago y es miembro del actual claustro académico del doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello. Ella nos va a presentar el capítulo Los rostros, las lastres y la razón del racismo habitual, tensiones raciales en la interacción pública originaria en La Paz. Título escrito por el magíster Rafael Loaiza. Por favor, quisiera pedirles que me acompañen a recibir con un caluroso aplauso a nuestra invitada. Bueno, buenas tardes de nuevo. No sé si algunos de ustedes estuvieron acá ayer, es la segunda charla que doy en 2 días. Y me alegra mucho estar presentando este libro acá. Agradezco mucho de nuevo la invitación de Rafael Loaiza a esta presentación y a estar en Bolivia para hablar ayer de populismos y neopopulismos. También agradezco mucho a la Fundación Konrad Adenauer para también haber permitido que esto se concrete. A ver, lo que voy a hacer es una presentación del capítulo, pero se van a dar cuenta rápidamente que la ventaja de mi mirada es que hace un buen tiempo que no trabajo sobre Bolivia y por lo tanto estuve descubriendo este texto como cualquier lector que no está especializado en la situación actual de Bolivia y por lo tanto tengo más dudas que necesariamente solamente aportes, ¿no? Pero igual voy a dar mi visión de este capítulo y sé que después Rafael va a presentar el libro en extenso. Bueno, para presentar un poco el texto, es un texto en 2 partes. Una primera que es más polémica, en la que se construye progresivamente el argumento central de la racialización de las relaciones sociales, que el autor vincula a un proyecto político, que es el proyecto político del MAS. Y en la primera parte hay una discusión conceptual central en la que separa los conceptos de etnicidad y de raza. Así que este aporte teórico me voy a quedar unos 5 minutos sobre él, porque en realidad es lo que aprecié mucho del capítulo, y luego vamos a adentrarnos a ver un poco los datos que ocupa y que vincula con la parte teórica. En una segunda parte del texto, ahí se presentan los resultados de una encuesta que realizó Rafael junto a estudiantes, una encuesta del 2017 que fue aplicada en el Alto y en La Paz, y ahí entrega datos interesantes sobre las autoadscripciones étnicas y también sobre las percepciones intergrupales. Y contrasta los datos de esta encuesta con datos de los 2 últimos censos. Respecto a la parte teórica, debo felicitar a Rafael porque encontré que el texto va en el sentido correcto y además lo hace muy bien al adscribirse a un postulado constructivista para trabajar sobre la construcción de identidades. ¿A qué se refiere este postulado para quienes no estén acostumbrados al discurso sociológico? Significa que, bueno, hay ahí un autor central que es Frederick Barth, que trabajó sobre los grupos étnicos y sus fronteras, y que muestra que los vínculos étnicos, lejos de ser la expresión de datos primordiales, esenciales como la sangre, están insertos en relaciones de poder entre grupos que interactúan en un conjunto social determinado. ¿Ya? Eso permite entender que en numerosas situaciones los individuos estén conducidos a cambiar su afiliación étnica
y que las diferencias culturales finalmente es algo bastante móvil, no son solamente transmitidas e internalizadas, sino que son producidas en el marco de las interacciones, porque los actores obviamente tratan de mantenerlas, y esto obviamente se juega en la interacción. El texto de Rafael Loayza rescata esta perspectiva, cita una serie de autores en los cuales no voy a entrar, por supuesto, y es bastante pertinente que haga esto. Lo peculiar de este fenómeno de reconstrucción identitaria o reafirmación de particularismos identitarios es que se inscribe, en el caso de Bolivia, en un proyecto político que, citando al vicepresidente, que busca que los indios lleguen al poder. Y al mismo tiempo se inscribe en un proyecto político que trató de hacer muchas cosas para luchar contra las discriminaciones raciales, si consideramos la promulgación de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Por lo tanto, llama la atención que tengamos más bien unos resultados que tiendan a mostrar que al revés, lo que se está agudizando es el racismo y son justamente las percepciones excluyentes respecto al otro, ¿cierto? Eso igual es muy interesante. Para cerrar con el tema teórico, igual es importante un punto del texto que me llamó la atención y que me gustó mucho, es el hecho de privilegiar la noción de raza por sobre la de etnia, de cultura, de etc. Eso es interesante porque en general cuando uno habla de etnia y de etnicidad, uno está hablando de una identidad concreta de alguna manera. Estamos hablando de conflictos entre grupos culturalmente diferenciados como los que podríamos imaginar que hubiesen podido provocarse o producirse entre algunas de las 36 nacionalidades que son reconocidas en la Constitución. Esos serían conflictos étnicos, digamos, ¿no? Acá estamos en otro registro, estamos en un registro racial y no étnico. Estamos en el registro de la polarización identitaria, en la cual hay una noción ahí central de los interaccionistas también, que es la noción de estigma, que uno va a hacer pesar sobre el otro, y ese estigma contribuye obviamente a la construcción de identidades, no solo, y ahí doy un ejemplo del libro, porque uno se va a reconocer como descendiente de colonizador cuando uno es estigmatizado como tal, vale decir, yo ahí siento, si me estigmatizan como descendiente de colonizador, que tengo una deuda histórica y empiezo a internalizar esta identidad, cuestionarme y reconstruirme en ese sentido. Hay eso que sucede en uno, lo más probable, pero hay otra cosa que sucede también, es que al sentirse uno desacreditado o atacado, experimenta un posible proceso de radicalización que puede hacer del racismo una respuesta a la estigmatización que uno recibe del otro. Como se explica en la segunda parte más analítica del trabajo, estas categorizaciones son excluyentes y no inclusivas, ¿ya? Y ahí Rafael moviliza nociones que son interesantes, no le voy a dar la lata con ellas tampoco, pero mientras la identidad étnica está por el lado de la autoafirmación, vale decir, la inclusión, ¿ya? El autoidentificarse como aymara, por ejemplo, la personificación, que es otra noción, es más bien, que es un poco el núcleo del argumento. ¿Qué significa la personificación? Significa que el individuo depende de la mirada que el otro tiene sobre él, vale decir, depende de la internalización de los prejuicios y de los estereotipos externos con respecto a él, y eso está por el lado de la categorización racial, ¿ya? Entonces, encuentro que el marco teórico, la propuesta teórica está muy lograda, y que por lo tanto, felicitaciones por eso. Ahora, la paradoja de esto consiste en ver cómo la autoafirmación que implica inscribirse en una categoría étnica desemboca en racismo, porque esta cosa de finalmente auto se identifica con y termina desembocando a
lo que uno, o yo imaginé como una agudización de las relaciones o las tensiones raciales en Bolivia, ¿ya? Lo que podemos decir antes de llegar a las preguntas que se me generaron al leer el texto, es que hay que inscribir esta racialización, este fenómeno de racialización, en un proceso que confirma hasta cierto punto lo que ya varios autores advertían hace varios años atrás. Estoy pensando en un texto que se llama de Jean-Pierre Lavaux y de Françoise Lestage, que se llama Contar los indios, respecto a la reificación de las identificaciones bajo la forma de identidades únicas y exclusivas que, decían los autores, podían eventualmente provocar conflictos. Lavaux y Lestage en este texto ya hacían referencia al censo del 2001, diciendo que ese censo ya buscaba terminar con la invisibilidad étnica en las estadísticas para luchar mejor contra la pobreza, captar fondos internacionales, vale decir, visibilizar finalmente las diferencias étnicas para lograr captar ciertos fondos, tal como se hace en este tipo de iniciativas de acciones afirmativas, ¿no es cierto? Entonces, en el 2001 esto se da con mayor fuerza en Bolivia, a pesar de lo cual, curiosamente, cuando uno mira los resultados de los censos, sé que del 92 al último censo es muy difícil comparar porque las preguntas cambiaron, la tendencia que se ve es que un 62% de los bolivianos que dijeron, un 62% de los bolivianos dijeron en 2001 tener ascendiente étnico, y un 42% se distinguieron como indígena originario campesino en el 2012. Por lo tanto, hay ahí una suerte de ambigüedad respecto a si estuvo disminuyendo o aumentando a través de estos resultados realmente las adscripciones étnicas. Esa es una de las preguntas que tengo para Rafael. Vale decir, las preguntas son tan finalmente complejas que uno no logra ver realmente si las personas tienden en Bolivia a sentirse cada vez más identificadas con una etnia o si eso va en disminución. Es eso lo que no me quedó necesariamente muy claro. En todo caso, el estudio, tal como parte, dejaba esperar un resultado o evidencias que tendían a mostrar un aumento de las adscripciones en categorías étnicas, cuando en realidad lo que sucede, y eso en base a la encuesta, pero también al parecer algunos datos de los censos, es que sucede lo contrario. Vale decir que los bolivianos encuestados, que es la encuesta que se hizo solamente en el Alto y en La Paz, respecto a la autoafirmación, 30% se inscribe en los ninguno en el censo de 2001 y en la encuesta de 2017 este grupo se amplía. Por lo tanto, ahí habría una tendencia a rechazar de parte de las personas encuestadas, y eso va en el sentido del censo, todo tipo de adscripción finalmente étnica, y que uno se ubica en una categoría que dice yo no pertenezco a ningún tipo de etnia, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que le hice ya a Rafael es ¿cómo conciliar esto con el hecho de afirmar que hay en Bolivia una reafirmación de la racionalización de las relaciones sociales o interacciones? Es decir, que si hay una tendencia más bien al retroceso de este tipo de adscripciones, ¿cómo explicar un aumento del racismo? Que es un poco la tesis que al parecer el texto está defendiendo. Yo vi ahí una contradicción, pero Rafael va a explicar que no lo es, y por lo tanto, si no es una contradicción, es sumamente interesante. Pues lo que se observa en los mismos datos que muestra el libro es que hay más bien un retroceso de la racialización de las relaciones sociales, por lo menos los datos duros tienden a mostrar eso, porque uno puede interpretar finalmente lo que dice yo no me identifico con ninguno, con el hecho de no quiero entrar en ninguna categoría étnica y por lo tanto no pienso la realidad en términos étnicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿por qué voy a racializar el otro si no pienso la realidad en términos étnicos?
Entonces ahí se me generó una duda porque había una hipótesis en el texto que decía que la llegada de Evo Morales ha ideologizado las bases de identidad de los ningunos. Y ahí lo que yo vi en el texto era más bien que la llegada de Evo Morales ha ideologizado cierta relación con la identidad indígena en Bolivia. Y que los ningunos son más bien los, no sé, que no quieren, más bien quieren no tener nada que ver con esto, digamos, ¿no? Y que la politización se produce más bien en torno a la categoría de indígena, pudiendo dar lugar a tensiones raciales, tal como siempre finalmente las hubo en Bolivia. Así que mi otra pregunta era, ¿esto aumentó? ¿Esto es algo nuevo? ¿Hasta qué punto? En fin. Lo que establece también la encuesta, y ahí se quedó otra duda, es que estas tendencias finalmente son variables de una ciudad a otra. Uno se aplicó en La Paz y en el Alto, y uno ve claramente en el estudio algo muy interesante, es que el proyecto del MAS finalmente en el Alto prendió realmente mucho, es decir, que hay una adscripción identitaria a categorías étnicas que es muy fuerte y que coincide con también una identificación con el Estado plurinacional. Pero en La Paz sucede lo contrario, lo que uno igual, a mí me lleva a preguntarme si sucede lo contrario, igual la población de La Paz, el texto muestra también que dependiendo de los barrios, a mayor composición étnica de los sectores, mayor tendencia a justamente adscribirse, bueno, a estar a favor del Estado plurinacional, etc. En fin, sí que son esas mis dudas respecto al texto. Hay también un elemento importante que es cómo esto se cruza con el estatus social, con la clase social, ¿no es cierto? Porque finalmente una pregunta que me hice es, la variable explicativa de todo esto en el fondo puede ser un tema clasista, vale decir, la raza finalmente, uno discrimina al otro más bien por su origen social, por su carácter de pobre o de, etcétera, y obviamente eso se plasma en diferentes oficios, o qué sé yo, ¿no es cierto? Pero la clase ahí puede jugar un rol casi más importante que la raza. En fin, todas esas son mis dudas, y ahí, bueno, tenía citas que me parecían también sobre las cuales quisiera que nos explicaras un poco más lo que quisieron mostrar ustedes. Por ejemplo, concluyes, la autoafirmación étnica no se produce en términos etnonacionales, es decir, si por un lado estás mostrando finalmente que hay una racionalización creciente de las relaciones sociales, uno esperaría algún tipo de autoafirmación étnica, por lo menos por el lado de los indígenas, que permita o que pueda tener una expresión etnonacional. Hay ciertas dudas en ese sentido. Bueno, eso globalmente. Gracias. Muchas gracias a Stephanie Allenda por las palabras y la crítica en la presentación de la lectura de este capítulo. Antes de ceder la palabra a nuestro director de carrera, voy a pedirles a todos y todas ustedes me puedan acompañar a felicitar y reconocer a quienes han sido parte también en la autoría de este texto. Nos acompañan en la antestera esta noche algunos de los autores de capítulos en este libro. Me voy a permitir presentarles brevemente a la señorita Fernanda Laguna Dorado. Ella es comunicadora social en la Universidad Católica de San Pablo, cuenta con una maestría en comunicación inteligente, publicó un artículo titulado Representación incompleta de la democracia en Bolivia el año 2015 en la revista académica Libera de la Konrad Adenauer Stiftung. También ha sido autora de varios artículos difundidos en el 2007 por la agencia de noticias Fides. Del 2014 al 2015 se desempeñó como asistente de investigación en el área de investigación transdisciplinario de nuestro departamento.
También nos acompaña nuestra queridísima licenciada Natalia Casanovas Encinas. Ella es también licenciada en Comunicación Social de nuestra carrera. Escribió el libro Polleras y Ojos Verdes, editado por Plural Editores el año 2017. Fue asistente de investigación en la Universidad de Londres, Birkbeck, y también trabajó en diversos proyectos de desarrollo social. Actualmente ella trabajó también en la Conferencia Episcopal, fue también parte de las iniciativas de conservación cultural de la minera San Cristóbal, y actualmente trabaja en proyectos de empleabilidad en el Ministerio de Planificación. También nos acompaña en la testera el licenciado Andrés Ignacio Barrera, titulado de nuestra carrera de comunicación en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Tiene una amplia experiencia en medios de comunicación radial, ha trabajado en gestión de proyectos de educación, diseño investigativo social y relaciones públicas. Realizó un diplomado en gerencia de proyectos de desarrollo. No se encuentran con nosotros, pero quisiéramos saludarles a través de su presentación a Carla Daniela Oviedo Staco. Ella se encuentra actualmente desempeñando o desarrollando estudios en la hermana República del Brasil. Es licenciada de nuestra carrera en Comunicación Social. También ha hecho el curso de maestría inteligente que ofrece nuestra Casa Superior de Estudios. Ha participado y colaboró en el desarrollo de la marca ciudad de nuestra querida ciudad de La Paz. Y sin temor a olvidar a nadie, pues voy a pedirles que me puedan acompañar a darles un fuerte aplauso también. Voy a permitirme presentar a Rafael Antonio Loaiza Bueno. Él es Master of Science en Teoría Social de la Universidad de Bristol, del Reino Unido, y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Es profesor titular de la materia de Teoría Social en la carrera de Comunicación Social de nuestra facultad. Fue investigador visitante de Harvard Society para el Departamento de Democracia y Gobernabilidad de la London School of Economics and Political Science. Fue presidente de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social, ABOX, parlamentario en nuestro país y viceministro de Estado, además de ejercer el periodismo. Fue profesor de Sociología en las carreras de Historia y Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés y de Ciencias Políticas en nuestra Universidad Católica Boliviana San Pablo. Actualmente es el director del Departamento de Comunicación Social. Es autor de libros Jalactayata, Racismo y Etnicidad en Bolivia, Eje del MAS, el 2011, La Industria de la Salvación, el Evangelismo y Medios de Comunicación en Bolivia, y coautor con Guadalupe Pérez Cajías de nuestra guía Repensando la Investigación en Ciencias Sociales, para quien pido entonces también un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, buenas noches. Mi nombre es Rafael Loaiza, tal vez me recuerden por tweets como viva viva Jimmy Turri, muera muera Charlie Bert. Ese era un chiste, jefe, para matar el tiempo. Distinguido rector regional Flavio Escobar Llanos, muchísimas gracias por su presencia y además por el apoyo constante que nos das a la carrera y el impulso a la comunicación social. Georg Dufner, representante de Bolivia de la Fundación Konrad Adenauer, que la Fundación ha sido responsable del interés investigativo que tiene la carrera, particularmente por el área del racismo y la etnicidad. Hemos publicado cuatro textos con ellos, gracias al apoyo no solamente económico, sino el apoyo también de capital humano. Muchísimas gracias. Querida doctora Estefanía Lendá, directora de investigación de la Universidad Andrés Bello, gracias por haber venido a presentar el libro. Como verás, me he desabotonado la corbata porque me han puesto nervioso tus preguntas.
pero el debate que creo que podemos iniciar es altamente fructífero. Y además quiero saludar con mucho orgullo a mis colegas investigadores, Fernanda Laguna, Natalia Casanovas, Andrés Barrera, y a la distancia a Carla Oviedo y a Génesis Pérez, porque yo los he visto desde el primer semestre y hace unos 2 años y medio que iniciamos este trabajo, dejaron de ser estudiantes en busca de su trabajo de grado para transformarse en conspicuos investigadores sociales. Así que estoy muy orgulloso de no solamente verlos aquí adelante, sino además de ver el producto que hemos terminado. Queridos representantes de las autoridades de la Universidad Católica, personas del cuerpo diplomático, queridos estudiantes, a mi querida familia, un poco voy a dividir en 2 partes la presentación. He preparado un texto que habla del resto de mis colegas investigadores, de lo que han investigado y cómo el libro es un cuerpo que se puede entender y leer leyendo a través de los diferentes capítulos. Pero las estimulantes preguntas de la doctora Lenda me estimulan a que completemos esa charla de media hora que hemos tenido en el taxi al respecto para poder aclarar estas dudas. Es importante que la investigación genere más preguntas, porque las preguntas son conducentes a la concepción de criticidad en torno a la interpretación de la realidad. Entonces, bienvenidas las preguntas y voy a tratar de responderlas lo mejor que pueda. Respecto a la primera duda que tenía la doctora Lenda en relación a cómo la autoafirmación étnico-racial desemboca en el racismo, que se repite de alguna manera en esta pregunta que dice ¿por qué si la etnicidad se está de alguna manera secularizando? ¿Cómo conciliamos el hecho de que la racialización está en aumento? Y que complementaria, digamos, a esta misma pregunta, aparentemente esta ideologización de las bases de identidad estaría contradiciendo la idea de que la realidad se está racializando cuando la etnicidad se está secularizando. Y hay un elemento crucial en el texto que proponemos mis colegas investigadores y yo, que es importante discutir para entender este punto. Cuando los censos preguntan sobre autoafirmación étnica, el censo del 2001 y el censo del 2012, tratan de explorar el ascendiente cultural y étnico de las personas a partir de la manera en la que se ven a sí mismas. Y los resultados son sorprendentes porque, por ejemplo, en 2001, 62% de los bolivianos se autodescribían étnicamente, 37% hablaban idiomas originarios, y ese número en la era del Estado plurinacional, en el ejercicio del poder del presidente indígena, disminuye a 42% 11 años después. La pregunta es si es que la política ha construido este sentido de pertenencia empoderado en el acceso al poder político, ¿por qué la etnicidad ha disminuido? La preguntaba con mucho interés la doctora Lenda que si es que se estaba secularizando también en los nibunos. Ustedes saben que 38% de las personas el 2001 decían no pertenecer a ninguna de las etnicidades y 58% en el 2012 decían tampoco pertenecer a ninguna de estas etnicidades. El argumento central del libro no es que la identidad étnica está perdiendo carácter político, sino que está adquiriendo un carácter a partir de la negación de la condición étnica. Y lo que un poco comentábamos en el taxi era esta idea de que mi identidad está construida en las bases de la negación de la tuya. En el momento en el que el Estado, por ejemplo, en las preguntas no pone una adscripción cultural o de pertenencia colectiva a las sociedades castellano-hablantes, las obliga básicamente a tratar de construir, o no tratar de construir, las obliga prácticamente a agruparse en el sentido de la no pertenencia. Esta no pertenencia, de acuerdo a los datos que hemos visto a lo largo de los capítulos, hace que las personas tengan un comportamiento parecido a los efectos de la etnificación y la racialización. Eso quiere decir, aún a pesar de que la mayoría de los bolivianos niegan tener ascendiente étnico, se comportan como si lo tuvieran. Lo que les hace falta es la nominación relacionada a quiénes somos en realidad.
y uno de los puntos, digamos, centrales producto de la investigación es afirmar que las personas que dicen no tener adscripción étnica están en primer grado negando la identidad del otro, no negando la existencia del otro, sino negando ser el otro. Y a partir de esa negación corporativa del otro, se están empezando a comportar a partir de los estigmas, como bien decía la doctora Allenda, internalizados en las relaciones sociales con el otro. Y eso, por ejemplo, se lo puede ver a lo largo del libro y particularmente en la encuesta del Cibescom, aún a pesar de que yo me adscribo, que la mayoría de los bolivianos se adscriben indígenas y no indígenas a la categoría de mestizo, internalizan los estigmas que el otro le pone a uno, haciendo que, por ejemplo, quienes se adscriban a la categoría de ninguno digan que son vistos primordialmente como capitalistas, y los que se adscriben a la categoría de la etnicidad digan que son vistos generalmente como sindicalistas. El 68% de los bolivianos dicen, y el 68%, 90% de ellos no tienen pertenencia étnica, dicen que han sido singularizados o insultados alguna vez con epítetos tales como jailones o caras. Y el 90% de los indígenas, de las personas que dicen haber sido singularizadas con los epítetos de indio o tara, el 90% dicen tener pertenencia étnica. Aun cuando positivamente yo no estoy reconociendo nominalmente una categoría de adscripción racial, en la práctica me estoy comportando en esos mismos términos. Y particularmente esto se puede leer en la política, donde las correlaciones entre la pertenencia étnica, apoyo al Estado plurinacional y voto por el Evo se contraponen a aquellas de la pertenencia a los ningunos, a la República y al voto opositor de Evo Morales. La encuesta nos está mostrando que las correlaciones no solamente son positivas, sino que están definiendo las especificidades de esta categoría que aparentemente no tiene ninguna adscripción cultural o identitaria, de los ninguno. Entonces, en resumen, es cierto, parecería que si la mayoría de las personas en Bolivia no se adscriben a una categoría étnica, esta se estaría secularizando. Sin embargo, el comportamiento de estas personas está condicionada por la capacidad que tienen de internalizar los estigmas del otro y de comportarse de la misma manera o de formas parecidas a la identidad étnica y racial. Espero haber respondido y me imagino que vamos a continuar con el debate largamente en los próximos meses. Y ahora voy a dar inicio a la presentación del libro. Obviamente voy a iniciar con agradecimientos. He preparado un texto para no olvidarme de nada y voy a comenzar a leer. Primero quiero decir que este libro no hubiera sido posible sin el concurso de José Antonio Quiroga, editor y amigo, hombre de guerra en la arena de la cultura, difusor principal del conocimiento en Bolivia. De Guadalupe Pérez, coordinadora de investigación transdisciplinaria de la carrera de comunicación de la UCB y coordinadora del Cibescom. Gracias, Guada, por tu trabajo preciso, consejos oportunos y apoyo incondicional. De Andrés Martínez, conspicuo editor, perfeccionista, perseguidor del buen lenguaje y la buena lectura. Los autores estamos agradecidos, pero también agotados, por el tajante ritmo al que nos has hecho marchar para hacer comprensibles nuestras digresiones sociológicas. Muchísimas gracias, Andrés, y por favor un aplauso para... Asimismo, los autores deseamos mostrar nuestro reconocimiento a María José Peña, Michelle Ponce, Carlo Pierola, Beatriz Vargas, Leonardo Lira, asistentes de investigación del centro cuyo trabajo fue particularmente imprescindible en el diseño y la revisión de la investigación que estamos presentando. También deseamos agradecer los autores a la comunidad investigativa del centro de la sociedad científica, quiero decir, representada por Sebastián Herrera, presidente hasta el 2017, y Maíz Martínez, presidenta del centro de estudiantes hasta el 2017, ambos de la carrera. Gracias por la movilización de los investigadores y de la encuesta. Por último, los autores aquí firmantes agradecemos a familiares y amigos por la contención en este trabajo exhaustivo y edificante que nos llevó en la práctica 2 años realizar.
Gracias por prestarnos su tiempo y paciencia en la construcción de esta que por momentos parecía la historia sin fin. Yo personalmente quiero agradecer a mis coautores, a mis investigadores, a mis colegas de trabajo, Natalia, Carla, Fernanda, Génesis y Andrés, por el edificante tiempo invertido en explicar el racismo a punta de discusiones álgidas, de introspecciones profundas, análisis crítico y a veces chaleco amarillo y paraguas gigante. Gracias, felicidades queridos colegas, los admiro y los aprecio mucho. Por último, y esta es una nota más personal, quiero agradecer a mi familia, a mis hijos Carolina, a Tomás, a mi mamá, aquí presente, pero particularmente al Tomás, mi compañero de la vida y mi consejero espiritual. Gracias por cuidarme y arroparme con el firepower de Judas Priest, mientras pacientemente me acompañabas preguntando a cada rato, ¿sigues escribiendo el libro, pa? Muchas gracias, hijo, te quiero mucho. Según dice Zygmunt Bauman en uno de sus libros más citados y celebrados, Modernidad y el Holocausto, si todas las formas de aversión y hostilidad entre grupos son formas de racismo, y si la inclinación social a mantener alejados a los extraños y a sentirse ofendidos por su proximidad resulta ser una particularidad permanente y universal de los grupos humanos, no hay nada nuevo en el libreto de la diferenciación y discriminación contemporáneas. En este sentido, siempre he pensado que la condición poscolonial de Bolivia, que sería el origen de aquella inclinación a mantenernos ofendidos ante la proximidad del otro, indígena y no indígena, además de ser la prueba del arraigo centenario de nuestro racismo, es un laboratorio fecundo para estudiar, lamentablemente, aquellas formas de aversión y hostilidad que se han vuelto espontáneas en una sociedad que hace tiempo dejó atrás el Estado colonial. Sin embargo, Bolivia parece haber pasado de la discriminación primaria que estos balances traen a colación a la segregación racional del otro, alentada por la política, casi desde la irrupción de los movimientos sociales como agentes de la socialización política a finales de los años 90 y continuada con la asunción de Evo Morales a la presidencia del Estado el año 2006. En este sentido, es inútil, comprensivamente, de construir la política nacional sin pasarla a través del lente de las relaciones raciales y las tensiones, ahora políticas, de los grupos diferenciados étnica y racialmente. Por ejemplo, el 21 de febrero del 2018, 2 años después de que Evo Morales perdiera el referéndum que le permitiera postularse por cuarta vez a la presidencia del Estado plurinacional, colectivos ciudadanos urbanoasentados organizaron una masiva movilización al grito de Bolivia dijo no en todas las ciudades capitales del país. Ese mismo día, el movimiento al socialismo convocó a sus bases a resistir dicha medida de presión, volcando a las calles a su vez a sus movimientos sociales. Curioso por las implicaciones sociológicas de estos hechos, solicité a mis colegas investigadores, coautores hoy de este libro, salir a las calles a observar las condiciones sociales en las que se desarrollaba el paro. Yo mismo tomé una libreta de anotaciones y salí a coleccionar datos y a anotar testimonios. En la esquina de mi casa, a escasos 50 metros de donde vivo, vi un grupo de bloqueadores que le cerraban el paso a un minibús en el que viajaba una familia. Los ánimos no tardaron en caldearse y la aversión y hostilidad empezaron a florecer, pues el chofer del vehículo bajó y se enfrentó a los golpes con los bloqueadores. Otros minibuseros que venían en caravana seguidamente salieron de sus vehículos a respaldar a su colega. Lo propio pasó con quienes venían marchando en la retaguardia de los bloqueadores y que se sumaron a la defensa de los nuevos rebeldes. Algunos minutos después, un centenar de transeúntes se aglomeró para tomar posición por alguno de los grupos. En menos de 10 minutos la esquina estaba dividida en 2 bandos que parapetados y en apronte se encaraban de la siguiente forma. Grupo A, abro comillas, mira pues a los cubitos blancos, caritas, habían querido bloquear, anda pues a hacerte el almuerzo ahora que tu empleada está marchando, cierro comillas. Grupo B, abro comillas, taras ignorantes, los usan como llamas, ni saben por qué están aquí, cierro comillas. La primera gran impresión que me llevé fue que quienes estaban en posición de bloquear y marchar no eran iguales ni parecidos a quienes históricamente habían realizado estas medidas de presión en Bolivia, los movimientos populares indígenas periurbanos.
Más bien, los rebeldes actuales eran personas de clase media, media alta, que históricamente habían apoyado el statu quo mientras los movimientos sociales estaban en apronte contra la democracia pactada, particularmente desde el año 2000 al año 2003. Así, mientras los indígenas estaban dados a la tarea de contener y evitar el avance de los nuevos marxistas y bloqueadores, ahora en la posición conservadora de defender al gobierno de turno y sus medidas antipopulares, como ignorar el voto del referéndum del 2016, quienes alentaban esta vez a la revuelta popular eran los más conspicuos representantes del bienestar social en Bolivia, los castellano hablantes de ascendiente español. Así pues, mi primera conjetura, a la vista de estas constataciones, apuntaba que los papeles se habían invertido, que la vanguardia de la protesta progresista estaba comandada por personas con bienestar social y que quienes desafiaban de forma conservadora dicha reprensión eran sujetos vistos como proletarios. Sin embargo, la verificación más notoria de estas observaciones fue que las personas enfrentadas en la esquina de mi casa actuaban encajadas en los prejuicios que alentaban a través de sus arengas y parecían emerger como una especie particular de personas que estaban orgullosas de ser singularizadas, tal cual el intercambio verbal que he transcrito en el párrafo precedente, como caras y taras. La esquina en cuestión fue el escenario donde ese día se pudo observar, como diría Georg Simmel, en su libro sobre la diferenciación social, la relación entre la formación de la individualidad y el interés social, mediada por las diferencias étnicas y raciales de los sujetos que amplían su separación a la misma velocidad con la que alcanzan sus demandas colectivas, de origen y destino común, a la par de incrementar el tamaño de sus insultos recíprocos de blancos e indios, de caras y taras. Este autor diría que si tenemos dos grupos sociales que se diferencian de manera tajante entre sí, de manera que el epíteto racial es el criterio de diferenciación, caras versus taras, tanto en sus características específicas, lenguaje, idioma, vestimenta, etc., como en la actitud que guardan el uno hacia el otro, el resultado usual de esta relación es que los grupos se diferencien más. 6 meses antes de los incidentes que he descrito, mis colegas investigadores, coautores del libro y yo estábamos en las calles con un equipo bien montado de alrededor de 70 encuestadores, distribuidos estratégicamente en La Paz y El Alto y comandados por el Centro de Investigación Boliviano de Estudios Sociales y de Comunicación, CIBESCOM, y la Sociedad Científica de nuestra carrera, buscando dato duro para descubrir y explicar los procesos de diferenciación en La Paz, los procesos de aversión y hostilidad recíprocos en las comunidades étnica y racialmente separadas, emanados del carácter de la autoafirmación étnica y de la personificación racial que amplían los límites de la segregación y discriminación consecuentes. Las caras y taras del racismo, este libro, explora las diferencias creadas por los procesos de autoafirmación y personificación que parten de las categorías analíticas de la etnicidad y las relaciones raciales, en las que las disposiciones externas e internas de los sujetos se acentúan a partir de los grados de su subsistencia, producto de la reñida competencia entre los grupos autoafirmados y personificados como caras y taras. Este libro explora estas características analíticas desde la construcción primaria de la aversión y la hostilidad raciales en la interacción rutinaria hasta la justificación racional de la heterofobia en la política. Así, cada capítulo está pensado para cubrir la producción del racismo, sea en las relaciones sociales rutinarias, sea en la institucionalización de la política. Los capítulos que presentamos hoy son los siguientes. El primer capítulo, como lo ha descrito la doctora Allenda, los rostros, los lastres y la razón del racismo, que es el capítulo que he escrito yo, plantea el parámetro paradigmático y teórico, provee proposiciones y categorías analíticas de la racialidad y las relaciones raciales y de la etnicidad y de los grupos étnicos. Asimismo, presenta los resultados de la encuesta mediados por el paradigma de la estructuración de Giddens, las teorías sociológicas comprensivas y la discusión sobre las teorías del racismo desde Fanon hasta Paul Gilroy para explicar los procesos de segregación y discriminación en los órdenes individual e interaccional. El segundo capítulo, Mis magníficas polleras, escrito por Natalia Casanovas, propone un análisis sobre el primer escenario de la producción de las tensiones raciales, la interacción rutinaria pública.
utilizando el caso del racismo producido con la llegada de mi teleférico a las proximidades del megacenter de la ciudad de La Paz. En este documento, la autora analiza de manera interesante las implicaciones de la estigmatización inferiorizante de los estereotipos de belleza vistos a través de la utilización de la pollera, sea por indígenas de ascendiente aymara o por modelos profesionales llamadas las magníficas. 3. La disputa de dos élites de la autoría de Carla Oviedo, quien nos acompaña a la distancia desde el Brasil, estudia los procesos de segregación en el escenario público de la fiesta y el goce en reconocidas discotecas donde acuden las élites tradicionales y las élites emergentes, y donde las tendencias de la discriminación se establecen en comunidades sociales del mismo poder adquisitivo, pero separadas, segregadas por su fenotipo y características raciales. 4. Los jóvenes del 21F, cuya autora es Fernanda Laguna, que nos acompaña también en la testera, explora los sentimientos de pertenencia e identidad de los colectivos ciudadanos opositores, constituidos por jóvenes políticos que están agremiados accidental o premeditadamente por su negación a la pertenencia étnica y por sus parecidos socioeconómicos y fisonómicos. En este sentido, esta investigación explora los condicionamientos étnico-raciales de la socialización política en La Paz. El quinto capítulo, que se llama El localismo y etnicidad en la demanda de la capitalía plena durante la Asamblea Constituyente del 2017, Andrés Barrera, aquí presente también en la testera, explora las implicaciones de la identidad étnica y sus extrapolaciones en las tensiones raciales, en los hechos de la Calancha que determinaron el fin de las movilizaciones iniciadas por el Comité Interinstitucional en su demanda por llevar la sede de gobierno a la ciudad de Sucre. El último capítulo, Bolivianos en Londres, Razón y Sentimiento, es el capítulo escrito por Génesis Pérez. Si bien no toca específicamente las categorías analíticas de la etnicidad y el racismo, ha sido incluido en este libro porque muestra los procesos de construcción de una identidad nacional en un contexto donde claramente hay un escenario de racialidad y etnicidad diferenciada. La sucesión de los anteriores capítulos ha mostrado que las diferencias raciales animadas en la interacción pública rutinaria están politizadas y por lo tanto han entrado en un potente proceso de justificación racional que están separando cada vez más a las comunidades indígenas de las no indígenas. Es decir, la racionalización de la política en la modernidad boliviana está haciendo que, como diría Bauman, lo inmoral sea admisible. En este caso, es nuestra responsabilidad como cientistas sociales no solo proveer argumentos explicativos sobre el racismo en Bolivia, sino generar bases de análisis para la formulación de políticas públicas y éticas sociales destinadas a combatirlo. Ese es finalmente el propósito fundamental de este libro, combatir el racismo. Por último, Las caras y taras del racismo basa su título en las significaciones objetivas y adjuntas de la palabra caras, rostros, y taras, problemas, pues el racismo es ciertamente un asunto de rostros, de semblantes y de problemas, de tensiones emergentes en las aversiones y hostilidades primarias o racionales que los sujetos establecen para compensar su miedo a los aspectos del otro. Asimismo, cara suena a la palabra aymara cara, que alude al rostro o al semblante pálido, blanco o incoloro del no indígena y a un carácter, entre comillas, insípido e inservible. Similarmente, la palabra tara significa, abro comillas, estúpido o bobo, y está inevitablemente asociada a la etnicidad aymara, de la que se deriva que un estúpido es un indio. Así, el sustantivo tara se homologa dolorosamente con la acepción de la palabra castellana tara, que se pronuncia similarmente y que significa defecto, mancha, que disminuye el valor de algo o de alguien. Ciertamente, en Bolivia los indígenas están manchados y disminuidos en varía por los procesos de racialización que se producen como resultado de su inferiorización en los tiempos coloniales y por las categorizaciones impuestas en la interacción pública rutinaria en Bolivia. Y los no indígenas han sido tachados con igual injusticia de ser los gestores de estos abusos a la par de haber sido segregados de la consideración plurinacional por no ser indígenas, por ser los ningunos de Bolivia. Finalmente quiero decir que es tiempo de hacer que las caras, los retratos de los bolivianos en su diversidad y en su complejidad se transformen en símbolos de pertenencia conjunta y que los taras,
los dilemas de nuestra sociedad contemporánea se conviertan en oportunidades para endurecer nuestros sentidos de pertenencia, de destino común y de origen común. Muchas gracias. Saliendo un poco del protocolo, voy a permitirme que me puedan acompañar a saludar a una de nuestras coautoras del libro. Ella se encuentra prácticamente al otro lado del mundo y está en conexión gracias a algunas de sus compañeras, y brindarle un fuerte aplauso a Génesis Pérez Bruno, que nos está viendo desde Londres. Volviendo ya a la formalidad de este acto, vamos a agradecer la presencia de nuestros invitados en la testera, tanto por su colaboración en la edición y en el lanzamiento de este libro, y también agradecer de manera muy especial a todos y cada uno de ustedes, a nombre de las autoridades de nuestra Universidad Católica Boliviana San Pablo. Gracias por su participación y les invitamos a continuación a poder compartir con nosotros un cóctel de honor. Eso sería todo por hoy.